Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar de fracking, una técnica para la extracción de hidrocarburos que ha generado un enorme debate, muchos en parte por un desconocimiento del tema y muchos con fundamentos realmente científicos. A grosso modo, hay dos posiciones claras en el debate, quienes aseguran que la práctica provoca un alto impacto ambiental, sobre todo en temas de recursos de aguas, y otros quienes ven una oportunidad para optimizar la producción petrolera, aunque por supuesto en estas dos posiciones hay muchísimos matices. Para entender en qué consiste esta técnica, cuál es el estado de la investigación científica en el mundo y qué está pasando en Colombia en este momento, hoy, frente a tenemos a dos invitados en este tema. Ellos son Carolina Montes, ella es experta en Derecho Ambiental, es docente investigadora de la Universidad Externado de Colombia y es doctora en Derecho. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos invitado a Carlos Santiago, él es miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, es vocero de la Corporación Defensora del Agua y es habitante de la comunidad de San Martín Cesar. Esta comunidad ha sido el centro, el foco de este debate en los últimos días y por eso lo invitamos también a este programa. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación el día de hoy. Con estos dos expertos vamos a tratar de entender de qué se trata este tema, cuáles son esos debates importantes más allá de la polarización. Vamos a ver qué saben los que saben. Carolina, antes de entrar a la discusión, en los pormenores técnicos y todo el debate jurídico que está sucediendo hoy en el país, vale la pena entender qué es el fracking. ¿Qué es el fracking? El fracking, como su nombre lo indica, es un fracturamiento que se da un rompimiento de la roca. Esto se hace mediante la inyección de una emulsión que tiene agua, arena y algunas sustancias químicas. Lo que se busca con este fracturamiento es que el gas o el petróleo que esté atrapado en las rocas sea liberado. La idea es inyectar pues esta agua y arena para que los poros de la roca se expandan un poco y permitan que salga de la roca madre todo el gas que está atrapado en ella. Carlos, ¿por qué nace esta técnica? ¿Qué necesidad buscaba cubrir? ¿Por qué es necesario hacer todo ese proceso que parece bastante complejo y no hacer las formas tradicionales de perforación de hidrocarburos? Bueno, sencillamente porque el petróleo normalmente de manera convencional se encuentra alojado en unas formaciones que son permeables y porosas y permiten simplemente que con la perforación la presión haga que el petróleo o el gas salga a la superficie. En estos casos están en rocas generadoras que se conocen como lutitas, que son rocas que tienen baja permeabilidad y porosidad, y la única manera es efectivamente fracturando y logrando que eso salga de allí. ¿Y por qué surge? Pues surge la necesidad de poder sacar el petróleo y el gas que se encontraba almacenado o que se encuentra almacenado en esas rocas generadoras. Se da hace algunos años la técnica en Estados Unidos y a partir de allí se ha venido implementando de una manera un poco más fuerte e intensiva en Estados Unidos y en algunas otras regiones del mundo para poder sacar el petróleo y el gas que, como lo digo, se encuentra allí en estas lutitas. Claro, usted decía que esto nace en Estados Unidos y me interesa saber cómo ha sido la evolución de la técnica misma, más allá del debate, allá. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué etapas ha pasado? ¿Y qué ha traído para ese país en términos tecnológicos? Claro, ellos, a ver, lo que pasa es que finalmente la explotación mediante fracking es una explotación no convencional, es decir, que nosotros aquí hacemos una división entre lo que es convencional y los que son no convencionales. Esa es una técnica en principio novedosa y como bien lo explicaba Carlos, regularmente el petróleo lo encuentran como en unas burbujas, como en unas bombas y es ahí donde se hace la perforación y se extrae el petróleo sale, y por ¿no? presión sale. Sí. Sin embargo, aquí el petróleo está en otras condiciones, en otras características. Fue descubierto que esas rocas tenían la capacidad de almacenar también importantes cantidades de hidrocarburos. Al ver que al ver que estos yacimientos convencionales empezaron a agotarse por la extracción del petróleo, se buscó esta nueva alternativa para poder extraer también todo lo que quedaba dentro de la roca y poder tener una opción en el momento en que se agote el convencional, tener esta opción de no convencional. En términos de efectividad de extraer hidrocarburos, ya entramos al debate de si es conveniente o no. ¿Qué tan efectivo es? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues aquí empieza a entrar efectivamente en el debate y la discusión porque en términos de reservas claramente ha servido. O sea, Estados Unidos pasó a ser importador, a hoy generar la propia autosuficiencia en términos de hidrocarburos, principalmente de gas, usando fracking de manera intensiva en algunas regiones en los Estados Unidos, y eso uno dice, sí, claro, ha traído unos
unos beneficios y de alguna manera sí ha servido para aumentar las reservas, pero por el otro entonces empiezan a darse las discusiones frente a los impactos económicos, frente a los impactos ambientales y una situación particular en Colombia, y es frente a los impactos sociales que causa la técnica en los territorios y en las comunidades en las que se ha venido implementando. Me gustaría complementar lo que está diciendo Carlos, diciendo que hasta el 2035 se dice que Estados Unidos tendría una autosuficiencia gracias a la explotación con fracking. Claro, no es, o sea, ¿eso es corto o largo? Podríamos pensar en un mediano plazo, sin embargo es un tiempo considerable hablando pues de autosuficiencia para ellos. Que antes no lo era. Que antes no lo tenían, antes del desarrollo Tal de la vez técnica. es como el gran giro, digamos, en la política de hidrocarburos mundial. Y eso tuvo un impacto muy importante a nivel mundial. Hizo que, siendo Estados Unidos ya autosuficiente, no demandara tantos hidrocarburos de Oriente y por eso los precios pudieron llegar a tener los precios que vieron y que se alcanzaron durante los años anteriores. Hay mucha gente que tiene dudas sobre este tema y por eso siempre abrimos un espacio en este programa para ir a la calle y preguntarle a los ciudadanos qué dudas tienen. Los invito a que vayamos a la calle a ver qué preguntan en la calle. Yo quisiera saber si el fracking ha sido prohibido en otros países. Hoy hemos hablado de Estados Unidos más que todo y cómo allá sí se ha hecho y cuáles han sido sus beneficios, por lo menos en autonomía de hidrocarburos. ¿Hay países donde se haya prohibido esto, Carolina? Sí, existen algunos países que definitivamente han dicho no al fracking. Encontramos entre ellos Alemania, que prohibió la explotación. El estado de Nueva York también ha prohibido la explotación. En el Reino Unido también se dieron algunas protestas para la no explotación con fracking. Entonces, la República Sudafricana también hizo este tipo de manifestaciones en contra del fracking. Es decir, que a nivel mundial muchos de los países han optado por no adelantar esa técnica hasta que no cese esa incertidumbre que hay en torno a la explotación, no solo especialmente por los impactos ambientales que se genera. Sin embargo, en América Latina vemos que los países sí le han apostado al desarrollo de esta técnica y nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en países como Colombia u otros países, que en países con necesidades básicas insatisfechas todavía es muy difícil hablar de protección ambiental. Por eso se le apuesta mucho más a la extracción de estos hidrocarburos, generando algunos recursos adicionales para el país y las consideraciones ambientales podríamos pensar que esperan. Claro, Carlos, ¿cuáles han sido los argumentos principales, si usted los podría resumir hoy, para que estos países, más que todo europeos, el estado de Nueva York en Estados Unidos, hayan prohibido o le hayan dicho no, mientras tanto, al fracking? Bueno, complementando un poco, además del estado de Nueva York, por ejemplo, Vermont y hace poco el estado de Maryland, hace tan solo más o menos una semana, 15 días, la provincia de Entre Ríos en Argentina, también el Congreso regional tomó la decisión de prohibir el fracking. De alguna forma, Alemania venía con una moratoria durante varios años y hace poco el gobierno tomó la decisión de decir no, definitivamente no permitimos la entrada. Entonces uno empieza a entender cómo, por ejemplo, en muchos países de la Unión Europea se vienen tomando decisiones para prohibir la técnica, donde efectivamente hay unos mayores índices de necesidades básicas insatisfechas, o sea, hay mayores avances en los términos de las ¿cuáles han sido los necesidades? argumentos de toda esa gente que usted ha nombrado? Claro, los argumentos han sido principalmente argumentos ambientales. Por ejemplo, el Estado de Nueva York toma su decisión en base a una investigación frente a los impactos en la salud pública, y la decisión que toma el gobernador del Estado de Nueva York dice: yo no puedo poner a mis habitantes en el riesgo de que puedan contraer enfermedades, de que puedan afectarse su salud. Y los demás países o estados que han tomado han tenido principalmente las consideraciones ambientales orientadas de manera especial ¿Y a los enfermedades temas de de qué agua. tipo? ¿Cómo se han visto esas enfermedades? Como para aterrizarlo a casos concretos. Para aterrizarlo a casos concretos, el estado de Pensilvania, por ejemplo, en el estado de Pensilvania, la Universidad Johns Hopkins desarrolla una investigación con 10.000 madres y concluye después de varios años de investigación que las mujeres que viven alrededor de los pozos de fracking tienen un 40% más la posibilidad de tener embarazos prematuros o de tener problemas durante el parto, y eso se encontró efectivamente. La Johns Hopkins, que es una universidad que tiene 22, 23 premios Nobel en este momento, concluyó que tiene una relación directa. ¿Es una relación pero respecto a qué? Perdón que sea insistente, ¿respecto al consumo de agua o es simplemente como no han hecho la relación? Frente a las mismas
factores ambientales que están ¿Del alrededor. agua o del aire? Sí, o- tienen que ver con la calidad del agua, tienen que ver también con la calidad del aire frente a las mujeres. Por ejemplo, esta investigación específicamente fue de mujeres que vivían en cercanías a pozos donde se estaba realizando fracking. Entonces, así en otras regiones también consideraciones en la salud pública y los impactos ambientales y sobre todo los impactos sobre el agua que son como los más complejos. Carolina. Es que es importante dimensionar la problemática que se genera. Aquí nos encontramos frente a dos situaciones muy importantes. Uno, a ver, ¿qué es el desarrollo sostenible? Pensaríamos nosotros. O sea, el desarrollo sostenible es poder desarrollar actividades económicas sin que eso agote la base de los recursos naturales en las que se sustenta ese desarrollo. Nosotros pensamos en el fracking y decimos, ok, vamos a extraer hidrocarburos, son necesarios también para el desarrollo del hombre, para la sociedad, de una u otra forma, todo lo que nosotros utilizamos está asociado a los hidrocarburos. Entonces, o sea, si nos vinimos en carro, el celular, en fin, muchos elementos que usamos están asociados al hidrocarburo. Por eso es necesario también tener hidrocarburos. Sin embargo, también lo comparamos con el recurso hídrico. ¿Qué tan importante es para nosotros el recurso hídrico? Nosotros ya lo vimos en el caso de Cajamarca. Nosotros preferimos agua, digo como Colombia, se prefirió agua a oro. Le da un valor preponderante porque el hombre puede vivir tal vez sin algunos elementos, pero no sin Entremos agua. entonces en ese debate punto por punto. Ok, entonces- ¿Cómo afecta esto el recurso hídrico? Ok. ¿O cómo se cree que pudiera claro. llegar a afectar el recurso Si bien- hídrico? Porque si bien entiendo nos que hay una Sí. duda, no Sobre es sobre verdad, la utilización. no es verdad sobre piedra. A ver, aquí es importante tener en cuenta una cosa. Los defensores de la técnica argumentan que un campo de golf consume en agua lo que consume 12 pozos de fracking, solo un campo de golf. Es decir, que la utilización del recurso hídrico no sería mayor, es lo que se Y argumenta. se usan muchas otras Y se cosas usan muchas otras cosas para y tal fines vez no vitales. Exactamente, se utilizan muchas otras cosas. Sin embargo, ¿qué debíamos nosotros prever? Que no, o sea, existen dentro del fracking la utilización de unas sustancias químicas. Esas sustancias químicas, muchas veces se ha pedido, oiga, ¿cuál es el listado exacto de las sustancias químicas que están utilizando? ¿Se sabe? Efectivamente, hay un listado de sustancias, pero se reserva la información Secreto completa. comercial. Es confidencial, se reserva la información completa. Entonces me dicen, si utiliza 400 sustancias químicas, algunas de ellas pueden ser peligrosas. Yo sí quisiera saber qué sustancias químicas se están utilizando, porque claro, si está contaminando el recurso hídrico vital para la subsistencia del hombre, y efectivamente parte del recurso va a quedar atrapado. Claro, porque tengo entendido que uno de los grandes problemas es no solamente el agua que se consume al inyectar, sino qué pasa con esa El agua agua que residual. queda. Y sobre todo por un tema, y Carlos, ahí quisiera que me ayudara a entender el panorama de aguas subterráneas. Tengo entendido que en Colombia no tenemos un mapa claro de eso, como sí ha pasado en Estados Unidos o en otras partes del mundo, y eso es uno de los grandes riesgos, ¿o no? El Estudio Nacional del Agua que revela la IDEAN en el año 2014 nos da una cifra contundente y dice, se conoce el 27% de los sistemas acuíferos del país, desconocemos el 73%. Ahí ya hay un nivel de incertidumbre gigante para saber entonces, y lo más curioso es que entonces quien dice los acuíferos que hay en la zona es la misma petrolera en el estudio de impacto ambiental. Esto el profesor Vanegas decía, es como que yo ponga a un alumno a que se evalúe el parcial, el alumno no se va a bajar y no se va a poner un 1, se va a poner un 4, 5, un 5 y va a decir que todo está bien. Y frente a los impactos del agua hay que decir, porque eso es un argumento absolutamente contundente, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la EPA, inicia en el año 2012 por mandato del Congreso de los Estados Unidos una investigación. 1.200 fuentes científicas que consultaron durante todo el proceso. Se hace tal vez el estudio más serio que hay en todo el mundo frente a los impactos del fracking y el agua. ¿Y qué concluye? Que en las 5 etapas del ciclo del agua, en la implementación de la técnica del fracking, hay impactos severos y hay casos documentados, los documenta la EPA y otras muchas organizaciones, de casos documentados de impactos en el agua efectivamente. Por ejemplo, un pozo de agua está usando entre 9 y 29 millones de litros de agua para fracturar un pozo, y eso es lo que consumiría una ciudad en Colombia entre los 185.000 y los 380.000 habitantes por un día. Entonces ya empezamos a ver primero el impacto que tiene la contaminación. La EPA en su informe dice que hay alrededor de 1.600 sustancias químicas que han documentado que se han usado en el proceso de fracturación hidráulica, y de ellas más de 170 han excedido los niveles de toxicidad oral crónica. Lo que quiere decir que ya eso es una alarma, eso ya prende una alarma frente a los químicos que se usan. Cuando se fractura, además de eso, que sale con sustancias que están almacenadas en la lutita, y eso tiene ya
unas implicaciones en la contaminación tanto de las fuentes superficiales, pero también de estos acuíferos subterráneos, que en Colombia solo conocemos el 27%. Aquí también es importante traer a colación una figura jurídica que fue consagrada en la Ley 99 del 93 y es el principio de precaución, según el cual, a falta de certeza científica sobre los efectos que pueda generar alguna actividad sobre el medio ambiente, lo que deben hacer las autoridades es abstenerse de actuar o de autorizar hasta tanto se conozca mejor cuáles pueden ser los efectos o los impactos ambientales Claro, que eso no va a es generar. esperar a que se compruebe en la práctica que esté mal, sino hay certeza absoluta o pues que se va a reducir al mínimo el daño ambiental, no hacerlo. Y al respecto quiero hablar de un punto sobre el cual todavía también hay muchas dudas, que es el impacto del sísmico que puede traer esto a la exploración y explotación. Como ustedes bien lo describían, esto consiste en inyectar y fracturar una roca con agua a alta presión, químicos y agua, y esto, según han dicho muchas personas, podría llegar a generar un impacto sísmico en los lugares de explotación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ejemplo, la investigación del profesor Antonín Graffia, o de manera específica hay una que es muy diciente, que la hace el Servicio Geológico de los Estados Unidos, analiza el impacto de la reinyección de aguas en el estado de Oklahoma, en la región central de Estados Unidos, asociada al fracking. Y encuentra que venía de un promedio anual alrededor de 20-25 sismos por encima de los 3 grados, y en el año 2015 se presentaron más de 1000 sismos por encima de los 3 grados, y hay una relación directa entre la reinyección de agua del fluido de retorno, que es del fracturamiento, con el aumento de la actividad sísmica en esa región, específicamente en el estado de Oklahoma. Por eso incluso la gobernadora del estado de Oklahoma decretó cerrar varios de estos pozos por los impactos que podía tener. Entonces, esto demuestra que hay investigaciones científicas serias, hay fuentes que se han tomado el tiempo de investigar y han encontrado una relación directa. Y acá, por ejemplo, no tenemos esa información sísmica. Claro, y hasta y ahora el hay un Servicio punto que me Geológico lo llama está mucho haciendo. la atención y es pensar, bueno, normalmente en Colombia se ha explotado petróleo en los llanos orientales o en zonas que no son densamente pobladas. Este proceso de fracking busca hacer esto en lugares donde sí hay población y en muchos lugares población altamente concentrada. ¿Esto qué impacto tendría en eso? Pues si hay una concentración mayor de la población, podríamos pensar que esa población, si se llegase a presentarse un sismo con ocasión de ese fracturamiento, pues la población podría resultar muy afectada. De todas formas, tampoco se puede satanizar la técnica como tal, porque no olvidemos que cuando se hace una extracción de hidrocarburos mediante una forma convencional, también se hace un fracturamiento, porque lo que tiene que entrar el taladro es fracturando las O sea, rocas. tampoco es que fracturar sea nuevo. Fracturar no es nuevo, sin embargo la técnica del fracking como tal es que aquí el fracturamiento no va a ser solamente vertical, también va a ser horizontal, se extiende a 2000 o 3000 metros pues en el subsuelo, y ese fracturamiento que se hace horizontal, el problema es que en la exploración solamente se da con un tubo para el fracturamiento, pero cuando ya se encuentra y se va a hacer la extracción como tal, se pueden incluir hasta 7, 8 tubos, entonces eso ya generaría un impacto mucho mayor, que es el que todavía no existe en los términos de referencia del Ministerio de Ambiente para poder desarrollar la actividad como tal y evaluar el impacto ambiental. ¿En qué está hoy, Carlos, el proceso para que llegue a haber fracking en Colombia? O sea, ¿en qué proceso está? Bueno, ¿Qué zonas están asignadas y demás? Hoy tenemos una realidad, y es que hay 43 bloques disponibles para yacimientos no convencionales. En 7 de ellos hay contratos firmados, principalmente en la zona del Valle del Magdalena Medio. ¿Contratos de qué? ¿De exploración? Contratos de exploración y producción de yacimientos no convencionales de la ANH con varias petroleras, con Ecopetrol y con algunas petroleras, algunas que son de afuera. De esos tenemos 2 contratos avanzados, uno que es el de San Martín, que es la zona de la que el páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo. Chingaza provee el 80% del agua de los bogotanos. Entonces lo que nos encontramos aquí es que estas intenciones, que ya hay unos contratos firmados, pues claramente van en contravía incluso del agua que nos estamos tomando aquí en este momento en la realización de este programa, y es una decisión de hacer fracking sin importar el costo ambiental que esto pueda tener en las comunidades. Tengo entendido que ya hay términos de referencia para la exploración. ¿Qué hace falta para la explotación? También que se adopten unos términos de referencia. Como mencionaba ahora, la exploración es un poco más
exploratoria. Exploratoria, o sea, se da simplemente con un tubo, es menos invasiva, si lo podemos llamar así. En cambio, con la explotación ya pues se va a la producción con todo, se introduce mucho más agua, son muchos más tubos, intentando hacer el fracturamiento en diferentes partes de la roca. Entonces, para hacer explotación, aún el Ministerio no ha dimensionado el impacto ambiental que se genera. Por eso fue que la Contraloría, en la función de advertencia, le dijo: Ministerio, está bien, para la exploración conozcamos los riesgos que existen, pero si se va a explotar, estudie mejor la situación. Claro que sí, entonces los invito a que vayamos a discutir las conclusiones de este programa, a entender la pepa de este asunto. Hoy estamos intentando entender la pepa del fracking en Colombia y en el mundo. ¿En qué consiste esa técnica? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para nosotros? ¿Y en qué va el debate en Colombia? Carlos, ¿cuál es la pepa de este asunto? La pepa de este asunto es que definitivamente Colombia no está preparada y no se puede implementar el fracking. Eso lo estamos viviendo hoy, por ejemplo, en el municipio de San Martín Cesar, donde ya se están haciendo trabajos exploratorios en un pozo, en el pozo Pico Plata 1, y lo que hemos estado diciendo desde las comunidades y desde organizaciones de todo el país es que debe, en aplicación del principio de precaución, declararse la moratoria al fracking en perspectiva de prohibición por los gravísimos riesgos que ambientalmente y socialmente puede traer a las comunidades. Carolina, ¿cuál es la pepa de que esto no se haga? A ver, la verdad es que yo soy una defensora a ultranza del desarrollo sostenible y creo que sí, desarrollémonos, sí, adelantemos los proyectos, pero bajo una certeza, puede que no sea absoluta, pero sí una mayor certeza sobre los impactos ambientales que se están generando con esta técnica. Entonces, creo que el asunto es, estudiemos un poco mejor la situación en el país, el impacto ambiental que se va a generar aquí y tengamos estudios imparciales, no los que se han pagado trayendo gente por parte de ciertas empresas para que revisen y nos digan qué es, Claro, que cuál puede esa ser es el otra impacto. pepa que me parece importante tocar rápidamente ya que se nos acaba el tiempo, y es: ¿tenemos la capacidad de controlar que las cosas se hagan bien? Aquí el problema principal, y no solo para el tema del fracking, sino también en el licenciamiento ambiental, es que nosotros le dejamos en manos del beneficiario de la licencia que nos diga cómo es el medio ambiente y qué piensa hacer él para mitigar los impactos, en vez del Estado conocer concretamente cuál puede ser la afectación que va a tener y que sepa también cuánto está dispuesto a pagar el Estado colombiano o los colombianos en general por esa afectación ambiental. ¿Y hoy estamos en esa capacidad, Carlos? Yo le complementaría que definitivamente no estamos. En una entrevista, la actual directora de la ANLA hace algunos meses decía que la ANLA puede hacer seguimiento solo al 50% de las licencias que está otorgando. Al 50%, la mitad de las licencias no sabe qué está pasando en el terreno para hacer seguimiento. Y si a esto le agregamos que la directora de la ANLA tiene a su esposo trabajando con la firma ConocoPhillips y que es el esposo quien hizo el plan de manejo ambiental que le están presentando a la ANLA, entonces uno empieza a dudar de la capacidad o la idoneidad en la evaluación de los impactos que esta técnica puede traer en el territorio. Carolina, Carlos, sin duda este tema no termina acá y prometo invitarlos a ver qué va pasando poco a poco en un próximo programa, y lo discutimos y lo hacemos lo más claro posible para que la gente lo entienda en profundidad, con argumentos. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de lasillavacía.com y de Canal Capital. Pueden escribirnos a nuestra cuenta @lapepa_oficial y también a la del canal y la de La Silla Vacía que aparecen en pantalla, y cuéntenos qué tema quiere que tratemos con dos expertos como los de hoy. También les recuerdo que este programa queda, y como todos los que hemos hecho, en el YouTube de Canal Capital y de La Silla Vacía para que ustedes puedan ver una y otra vez y compartir en sus redes sociales. Hasta la próxima.